Everybody at the Peru Colorist Mixer. Really glad you could join it. I can't join it. I'm sitting here in the UK by this beautiful waterfall. You can hear it. I want to thank Blackmagic and Intech TV for sponsoring. It's great to see you guys getting a mixer together over there. Shame I can't be there. But if you're interested in the CSI and joining, because it's a really cool organization to be in, see Diego and he'll give you all the information on joining. Cheers. Have a great night. Muy buenas tardes amigos, los saluda Gino Maori de Gama Post House. Qué alegría poder ver a tanto talento reunido junto hoy en este gran evento del Colorist Mixer, el primero de muchos en Perú y Latinoamérica. Pero a la vez, muy apenado de no poder acompañarlos ya que me encuentro en ese momento en Los Ángeles persiguiendo mi sueño y a la vez abriendo mercado en este gran mar de oportunidades que es Estados Unidos. Yo ya llevo poco más de 10 años ejerciendo esta carrera desde la versión 8.6 del Resolve, recuerdo, y el único otro colorista que conocía en el Perú era el gran Daniel Carcelén, con quien tuve el honor de trabajar hace mucho tiempo en C3. Bueno, hoy me da tanto gusto de ver cómo ha crecido esta familia de coloristas y creo que la mejor manera es unirnos de manera regional como una asociación o de manera nacional como una asociación para crecer de la mano juntos, para poder ser una gran familia como la que somos ahora, ¿no? Pero todos unidos. Estamos hoy en día atravesando un momento muy emocionante en nuestra carrera, con muchas amenazas, como lo que es el ERAE, pero con muchas oportunidades también, como la que nos brinda compañías como Blackmagic, con el DaVinci Resolve y sus flujos colaborativos, que nos abren las fronteras y nos permiten trabajar desde y para cualquier parte del mundo, desde tu casa, o desde tu estudio, o desde donde sea. Al final, se nos abre un mar de oportunidades también ahora y hay que darle para adelante. Vamos todos juntos como una asociación y la verdad estoy muy contento de poder, aunque sea poder hablarles algo ahora, no les quito más tiempo. Le quiero agradecer mucho a Diego y a Maya y al Color Society por haber organizado esto, a todas las personas que están detrás de esto. Y bueno, sin mucho más, salud y a vacilar, gente. Definitivamente en el proceso de la corrección de color uno dice, bueno, nosotros tenemos procesos incómodos y son procesos que generalmente nosotros podríamos tener que hacer constantemente y es como la rotoscopia. ¿A quién le gusta hacer rotoscopia acá? Y alzó la mano de primera vez, exactamente. Sí. Bueno, ¿a quién no le gusta hacer rotoscopia? Ok, perfecto. Listo. ¿A quién le gusta hacer keyers, qualifiers? Miren, tampoco, bueno. ¿Y a quién no le gusta? ¿A quién le encanta hacer un proceso de organización de material? Ok, hay personas raras. No, ok, a mí generalmente sí me pueden ayudar muchísimo mejor. Y entonces pensemos que mucho de la inteligencia artificial en la corrección de color, yo creo que está, y esta es una opinión personal mía, está pensada en reducir esas tareas que pueden tardar tiempo. ¿Para qué? Para que le dediquemos muchísimo más tiempo a la parte creativa. A la parte creativa. Entonces, por ejemplo, en DaVinci Resolve colocaron un nombre en la inteligencia artificial, también un nombre súper tecnológico, que se llama Neural Engine, que yo siempre cuando dijeron Neural Engine, como que yo pienso en el... ¿Vieron la película de Watchmen? ¿Se acuerdan ese hombre azul? Sí. Yo creo que ese es el Neural Engine, o esa es la inteligencia artificial. ¿Cómo era que se llamaba? Se me olvida. Sí, pero bueno, algo como eso. Pero entonces, ¿qué es? Prácticamente es un proceso donde se está incluyendo la inteligencia artificial en el software para reducir esos elementos. Y pensemos que no solo esto sucede en DaVinci Resolve, sino en muchos de los software que nosotros usamos se está incluyendo esos elementos. Entonces me gustaría preguntarles, ¿qué herramientas de inteligencia artificial ustedes conocen en DaVinci Resolve? ¿Ninguna?
El Object Mask. Ok, el Sí, Object esa Mask. es una. Otra. Face Detection. Face detection. No, esa no es tanto ¿No? inteligencia artificial. No, es un tracker en realidad. Ok, ¿qué otra? El DevMap, perfectamente. ¿Qué otra? Bueno, y mi pregunta sería, ¿las usan? ¿Sí? Bueno, hay unos que sí, otros que no. Y esta es una buena pregunta porque yo muchas veces, yendo a capacitar a diferentes empresas, digo como, wow, usan el DaVinci Resolve, pero está como un DaVinci Resolve 12. Estamos en la versión 18.5, pero usan todas las herramientas del DaVinci Resolve 12. Y ese panel, que ha crecido muchísimo, que se llama el panel de OpenFX, es grande, 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 y lo que sucede es que en muchas veces es algo olvidado. Y el mayor crecimiento del software, y llamemos de la corrección de color, además de diferentes tipos de procesos para generar corrección de color basado en la escena, es también la inclusión de herramientas de inteligencia artificial para ahorrarnos nuestro trabajo y ahorrarnos nuestros procesos. Entonces, basado en eso, pues vamos a ver algunas que seguramente ustedes las habrán visto, otras no, pero que esto nos sirva un poco como para recordar. Entonces, por favor, pueden colocar directamente mi computador y voy a pasar en este momento al DaVinci Resolve. Bien, y entonces esto fue un poco lo que nosotros grabamos el día de ayer, precisamente algunos planos para los que estuvieron acompañándonos. Y son planos que efectivamente, pensemos, ya están. Y nosotros tenemos que hacer una labor de corrección de color. Entonces, por ejemplo, uno dice, este plano de acá, en esta parte de acá, Rolling speed. yo lo que quiero es hacer un proceso de separarlas más del fondo. Separarlas muchísimo más del fondo. Nos encanta, o a algunos les encanta, el proceso de, bueno, las voy a separar del fondo. Entonces, si paso a la página de corrección de color, lo que puedo hacer es aquello que odiamos y se llama rotoscopia. Bien, y entonces empezamos en este proceso, que es un proceso bastante lento y al final que toca hacer traquear, traquear, y muy seguramente no va a quedar tan perfecto. O si queda perfecto es porque nos comió unas buenas horas o días. Entonces, definitivamente yo diría, en ese proceso de, pensemos, separar el fondo de los personajes, en OpenFX vamos a encontrar un efecto que es muy útil y es este que se llama DevMap. Entonces, el DevMap, como su nombre lo dice, él permite crear un mapa de profundidad. Y este mapa de profundidad simplemente nosotros lo traemos para acá. Y él por default muestra que aquí está en Better. Pero uno puede cambiar de esto de Better a Faster para que él lo haga de una manera, como su nombre lo dice, más rápida. En este momento el computador está pensando. Y miren que automáticamente él crea un mapa de profundidad. Que en sí, muy rápido. Y miren que prácticamente lo hace perfecto. Acá tenemos diferentes tipos de herramientas donde uno podría decir, bueno, acá empiezo a pulir para que se afecte. La parte blanca la voy a afectar, la parte negra no se va a afectar. Y lo bueno de esto es que yo también lo podría mezclar con diferentes ventanas para perfeccionarlo. Entonces, una vez hecho eso, yo, por ejemplo, ya pulido este alfa que él ha creado, yo podría afectar, por decirlo así, el frente. Y, ¿por qué no? Podría invertir el nodo y en este caso decirle que, aquí está el cargador, que por ejemplo afecte el fondo y en esta parte más o menos queda. Necesitamos corriente. Ahí está, ¿no? Sí, súper. Entonces, definitivamente, el DevMap es una herramienta muy, muy fuerte, muy fuerte. Generalmente, uno diría, bueno, la puedo colocar en dos nodos, pero uno podría crear una estructura paralela y esta estructura paralela mandarles diferentes DevMap y a partir de eso empezar a dividir. Es una herramienta que, por ejemplo, está tomando muchísima fuerza cuando nos llega algo grabado en producción virtual. La producción virtual
es ya, pensemos, algo que está sucediendo. Y definitivamente el mayor problema de la producción virtual es el reflejo que le llega a todos los actores. Y de que por más de que se haga como ese reemplazo, al final se ve algo plano. Entonces, por ejemplo, la vez pasada en un comercial que nosotros hicimos precisamente para el Mundial, DevMap había en todos los planos. Entonces, es muy útil para que lo tengan en cuenta. El DevMap es bastante fuerte. Hay otro que definitivamente yo diría es el más impresionante y es el que me encanta, es por ejemplo el proceso en el que uno dice, bueno, tenemos una toma como estas, una toma bastante linda, agradable, y nos piden darle un poquito de más de luz a la actriz. Y aquí uno dice, ¡guau! ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, para hacer eso, recurrimos a este elemento de acá, que se llama el Magic Mask. Y la clave para usar el Magic Mask, primero, es tener un buen computador. Prácticamente. Porque si no, no le va a correr. Y obviamente es de la versión paga. Pero entonces intenten siempre hacer trazos largos. Miren, algo como esto. Él crea aquí un trazo y después empieza en el proceso, pensemos, de hacer el tracking y de analizarlo. Voy a incluso hacer algo como esto, espérenme. Con este botón prendo para ver la máscara que él ha creado. Miren, ya inmediatamente él crea una máscara, miren, rapidísima. Y ya lo que puedo hacer es, puedo empezar a hacer el tracking. Y hace algo realmente increíble. Yo creo que Wawin, ¿cuántos años? Yo no lo usaba. Yo no lo sabía. Sí, exactamente. Es algo increíble. Increíble. Miren que él empieza a hacer ese tracking. Uno efectivamente puede mejorarlo. Actualmente esto está en un proceso, yo también diría, el Object Mask es como que o sale muy bien en el primer intento, o después uno puede mejorarlo, pero aún está difícil como ese proceso de cuando hay algo que no funciona tan bien, como hacer mucho mejor el análisis. Esto generalmente él lo está haciendo faster para que funcione, pero si uno tiene problemas, una buena forma de solucionar esto es colocar Better y a partir de eso él va a hacer el análisis mucho mejor. ¿Va a tardar más tiempo? Sí, va a tardar más tiempo, pero definitivamente funciona. Por ejemplo, miren que aquí se le fue la cara. ¿Qué nos tocaría? Agregar otro trazo, principalmente, y traquear directamente ese trazo. Pero si nosotros vemos un poco lo que él generó, miren, y yo lo coloco acá en blanco y negro, miren, prácticamente una rotoscopia que uno diría, ¡guau! Increíble, increíble, y definitivamente me ahorró muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, habiendo hecho eso, uno lo que podría hacer, ya tenemos algo como eso, y podríamos, ¿por qué no? No sé, hacer un nodo de afuera. Este nodo de afuera me está mostrando acá a ella y hacer algo como esto. Y a partir de eso, miren, muy rápido, prácticamente estoy consiguiendo un look de sacarla a ella. Obviamente aquí tocaría perfeccionarlo, pero pues se hizo muy bien y muy rápido. Es una herramienta muy fuerte como para ese proceso. Hay una nueva que se incluyó y que a mí también me parece muy buena y es prácticamente de la última versión y es esta que nosotros encontramos también en los efectos y se llama Relighting. Entonces el Relighting, ¿qué hace? Cuando yo lo coloco, él inicialmente lo que va a hacer en este momento es va a empezar a analizar directamente la luz de la toma. Cuando ya la ha analizado, él me va a mostrar, aquí en este momento está pensando, y el computador, y él me muestra algo como esto. Prácticamente entiende la profundidad y entiende dónde hubo más luz. Y ya teniendo eso, yo puedo empezar a crear lo que llamamos como luces volumétricas. Estas luces volumétricas es muy útil, porque uno ¿qué hacía para crear ese proceso de, pensemos, de luces? Uno generalmente lo que hacía era, generaba una ventana, la ventana la traqueaba y para integrarla más, uno generaba o hacía lo que se conoce como, llamemos, un keyer de luminancia. Pero
directamente esta herramienta del relighting lo que hace es ya prácticamente él me genera esto y lo que yo puedo hacer es, puedo tener diferentes tipos de luces. Esta, que es mucho más direccional y yo diría, bueno, yo quiero que la luz le pegue a ella acá. O también puedo tener, por ejemplo, este spotlight y a partir de eso manipularlo. Entonces, uno puede, por ejemplo, en este caso, yo diría, quiero esta luz acá y ya cuando ya lo tengo customizado, simplemente lo apago. Podría aquí darle off y puedo ya darle un poquito más. Y miren que la luz que se está creando es una luz directamente que está entendiendo las diferentes fuentes de luz de la parte real. Y obviamente diría, bueno, me gusta, le estoy dando muchísimo más luz a ella y también esto puedo mezclarlo con mis herramientas pasadas y decir como a partir de eso, en esta parte de acá es donde estoy generando como esta luz. Muchísimo más real, integrada, que hacerla con una ventana y hacer un Lumaquier, sí. Entonces definitivamente esta herramienta yo diría es la evolución de las ventanas. Es totalmente la evolución de las ventanas. Uno puede hacer algo como eso, pero también hay una forma en la cual uno puede decirle, bueno, yo quisiera que él sea incluso más preciso. Entonces yo le puedo decir que él me genere algo como es un mapa de normales. Y en este momento el mapa de normales, yo lo que podría hacer es, podría crear otro nodo y a este nodo de acá lo conecto acá y la entrada va a ir a este. Traigo el relight y lo que le puedo decir es, use por ejemplo la entrada 2, esta de acá. En este momento él va a usar el mapa de normales que anterior creé y ese proceso de iluminación va a ser incluso más preciso que haberlo hecho el primer análisis. Entonces es una forma rápida y una forma buena de hacerla. Son 3 herramientas muy fuertes, el Relight, el Depth Map, el Object Mask y hay otra herramienta que, si yo les dijera la verdad, nunca me ha funcionado. No sé si a ustedes les funciona, pero es una que se llama Object Removal. Object Removal, como su nombre lo dice, es una herramienta para quitar elementos, llamemos boom, no sé, cosas que aparecieron en la escena y las queremos quitar directamente. Entonces, yo digo que no me funciona porque lo he intentado y no. Pero definitivamente yo creo que es algo que está también haciendo esa inteligencia artificial. Es entendiendo cómo, o el fondo, y a partir de eso rellena de una parte a otra. Hay también algo que por ejemplo, lo usamos en la última película que estamos haciendo, que es una película de época donde tuvimos que hacer un proceso de restauración y es este que está acá, que es Super Scale. No sé si ya lo han usado en sus diferentes procesos, pero esto es muy bueno. Es muy bueno, por ejemplo, para escalar material SD y tenemos que pasarlo a HD, a 2K, 4K. Realmente es muy, muy útil. Entonces yo diría, estas herramientas nos agilizan elementos, pero también la evolución de la inteligencia artificial en el software de color va dirigida a el proceso, llamemos, técnico de la corrección de color. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo quiero, por ejemplo, esta toma, que él corrija automáticamente esto, uno puede presionar aquí la A y, pensemos, él hace una corrección rápida y básica. ¿Funciona? ¿La han usado? ¿Qué dicen? Yo diría, aún le falta, ¿no? Es ciega. Es ciega, exactamente, y empiezan esos elementos de la inteligencia artificial. Y también, cada vez hay algo que se pule, que yo creo que en algún momento serviría muchísimo y tal vez sí puede que nos agilice, pero también que nos quite trabajo, y es esta que es el proceso de hacer match, shot match del clip. Entonces, yo diría, como colorista, lo más difícil de hacer corrección de color es el match. Y es donde uno tarda más. Y es donde a uno no le gusta estar al frente del cliente porque ve todo, lo ve sufrir. Entonces, en este caso, el shot match también cada vez se está implementando más. Y por ejemplo, miren que acá él hizo algo totalmente extraño. Está surgiendo y definitivamente yo diría,
va a haber un proceso en donde va a mejorar, mejorar, mejorar. Entonces, dicho eso, es un poco el proceso de, tenemos estas herramientas que están cambiando la forma de cómo nosotros hacemos corrección de color, sí, la están agilizando también. Y ahora me gustaría preguntarle a mis invitados, en este caso Miguel, ¿crees que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Yo particularmente creo que no. Yo creo que la inteligencia artificial es como que una herramienta que nos va a apoyar, porque creo mucho en el sentido de la creatividad y el trabajo como artista. Poder tener ese pequeño detalle, o hasta como hemos hablado también, de tener esos pequeños errores que hacen que la imagen se vea bien. Porque a veces puedes tener cositas que no quieres, pero que están ahí y hacen que tu imagen se luzca mucho más dentro del proceso. Yo sí soy muy fiel creyente de esa parte, ¿no? De poder tener la parte del humano, de la creatividad y el detalle que cada uno de nosotros tenemos. Porque, y de hecho, cada uno tiene una propia tendencia, ¿no? Cada uno maneja su propio look, cada uno maneja su propio estilo, sus formas de ver la imagen, de querer retratarla. Entonces, eso yo creo que es muy personal. Y eso es algo que nos da una visión a cada uno y es algo que le damos también a los directores y a los directores de fotos al apoyarlos con la imagen. Ok, eso está. ¿Y tú, Awin, qué piensas? Al final sería como cuando salió el Instagram y también decían que nos íbamos a quedar sin trabajo. La inteligencia artificial termina siendo un puto filtro que le vas poniendo, pero no tiene alma. Y no entiende de la narrativa de la historia, del comercial y cómo tú enfrentas esa historia. Y esa historia tiene un alma. Y esa alma tiene que ver cómo acentúas el color, como dice Miki, esos errores. A veces, como colorista, queremos cuidar el material, pero a veces incluso ensuciándolo nos da esa textura que queremos llegar. Y la inteligencia artificial a la larga va a necesitar un colorista para que interprete todo eso. A lo mejor seremos expertos en prompt de color, pero la inteligencia no nos va a quitar la chamba. En la medida que nosotros más aprendamos, vamos a ahorrarnos todos estos procesos tediosos, pero vamos a tener que seguir poniéndole alma. Mientras siga existiendo el arte tiene que ver con esa cosita con el error. Y lo perfecto termina no teniendo alma. O sea, podemos ver hoy día corto y cosas que están increíbles, pero le falta esa cosita, no sé, ese error maravilloso que uno le quiere dar, ¿no? No todo tiene que ser crispy, a veces lo que podemos usar cosas más fuera de foco o todas las herramientas que te dan para texturizar una imagen. Y eso tiene que ver con una decisión que está uno en ese momento. Al final uno termina siendo la inteligencia artificial su arte es el prompt que le diríamos nosotros a la inteligencia. No sé si me hago explicar, ¿no? Sí, Eso es para mí. exactamente. Sí, ¿tú qué opinas, Un poco lo mismo que dicen los chicos, que en definitiva son herramientas que tenemos que aprender a usar para nuestro beneficio y para hacer cada vez mejor nuestro trabajo, digamos. La inteligencia artificial no existiría sin inteligencia humana. Entonces es un poco un complemento del humano con la máquina para hacer el laburo un poco más rápido o más prolijo, más ordenado también. ¿Por qué no? Porque, digamos la verdad, hacer 78 nodos con rotoscopías, por favor, qué locura. O sea, y lo hemos hecho y nos toca hacerlo muchas veces porque no había otra herramienta u otra salida. Y también siento que hubo durante mucho tiempo una tendencia a pensar que el proceso de color grading era largo por este tipo de cosas, justamente, por el tiempo que nos llevaba a hacer o rotoscopías o matching. Y bueno, teniendo estas herramientas a la mano, justamente podemos hacerlo más rápido, mejor y hacer más laburo. O sea, definitivamente me parece que es un avance y una ventaja para todos y todas. Ok, entonces... También hay que recordar algo. Hay gente acá que ha trabajado en la época que había transfer, todos se acuerdan. Y cuando llegó nuestra era digital, todos creían que los coloristas iban a quedar sin trabajo. La gran mentira, el color va a seguir siendo color. Los procesos van a ser diferentes, pero no se acabaron los coloristas. Y todos sabemos el mío que tenían un montón de coloristas que siguen hoy día teniendo mucho trabajo. Bien, y efectivamente tú mencionaste algo un poco, hablaste de la historia ya de unos buenos años. Llevas en este medio peruano trabajando 21 años. Sí, yo llevo acá, vine por 3 meses, llevo 21 años. Cuéntame, Es una trampa. es una trampa, Sí. cuéntame cómo ha evolucionado esa industria Bueno, y qué futuro le ves. Volvemos a lo mismo, es al final primero se van agilizando procesos. Todo se está automatizando en función a que sigamos teniendo más tiempo para poder crear y pensar.
Eso para mí es básico. O sea, lo que nos demoramos antes un montón, hoy día se demora mucho menos. También mucha más gente tiene el alcance de poder hoy día colorizar en su laptop. Antiguamente tenías que tener equipos muy caros. Entonces yo creo que en sí se está cada día más democratizando. Todos vamos a poder hacer grandes piezas y la inteligencia artificial y todo nos va a llevar a automatizar cosas que no queremos hacer. Al final nos vamos a dedicar a pensar en el color, creo yo. Y en ese punto, ¿qué sientes de la postproducción peruana? ¿Ha crecido muchísimo más a como Sí, ha antes? crecido mucho más. O sea, lo que pasa es que yo me considero peruano, pero siempre tenemos el concepto de que afuera se hace mejor. La gran mentira, que hay varios que conozco y tienen un ojo espectacular y que no tienen nada que enviarle a un colorista de España, de Londres, de donde sea, y cuando tú terminas hablando con ellos, tienen los mismos procesos que uno. Al final es creernos el cuento y qué bueno que esté esta instancia para que después todos intercambiemos teléfonos y podamos pimponearnos y, oye, ¿te pasó algo con esto? ¿Te pasó? Y poder intercambiar problemas que nos pasan o pequeños tips. Todos tenemos esos errores que nos hicieron aprender y que después te ayudan a facilitar el proceso. Hasta que llegue ya Blackmagic, se pongan las pilas y nos elimine todo lo que no queremos hacer. Es verdad. Y por ejemplo, ahorita, Wawin, tú hablaste del proceso de, llamemos de, que cada vez esto se vuelve más global. Se vuelve más global. Y ahí me gustaría preguntarte, Miguel, con Miguel nos conocemos de unos cursos que hizo en International Colorist Academy hace 4 años, donde se reunió muchos coloristas. Y generalmente Miguel todo el tiempo está metido en cursos, mirando a ver qué sucede. ¿Y crees que hay una dinámica de hacer un color o un look muy universal o cada país aún conserva esa esencia? ¿Qué opinas como un poco en esa parte de esa creación del look? ¿Algo muy global o nosotros como latinos podemos aportar a esas partes? Yo creo que igual cada país tiene, por su situación geográfica y su visión como cultura, tienen una forma de ver muy distinta, así como cada individuo también, ¿no? Entonces tenemos tendencias que podemos generar mucho, por eso en muchos países los latinos son queridos, ¿no? De hecho en Turquía, en India, no les gusta mucho el look latinoamericano, por las tendencias que mandamos, también los argentinos que tienen un look muy europeo, por también el tipo de instancia en el espacio en el que se encuentran y toda su cultura que genera esto, ¿no? O sea, creo que sí hay una cuestión de looks que hay que ir viendo y que todos podemos ir generando más, ¿no? Claro, eso es verdad. Y por ejemplo, a mí me gustaría preguntarte, Cecilia, tú estás trabajando con plataformas, con Prime, con Netflix, donde en muchos casos ellas, pensemos también, universalizan colores y establecen tendencias. ¿Sientes que eso sucede también con los productos latinos? Como que les dicen, esto se tiene que ver del mismo color de la serie de Estados Unidos o de la serie de Alemania. Hay algo de eso que en realidad no creo que baje tanto desde la plataforma, porque en general la plataforma es como muy flexible en lo que tiene que ver con la creatividad. Ellos siempre eso lo dejan súper claro, ¿no? Como lo que es creativo y nosotros no vamos a discutir. Ahora, lo que sí siento, un poco lo que decía Miguel, es que hay una tendencia a imitar otras cosas. Entonces, sí siento que de alguna manera, indefectiblemente, y esto ha pasado en otras épocas también, como que caemos en la moda, ¿no? Y nos empezamos a olvidar del relato para hacer lo que está de moda, o para que se vea como debe verse porque está de moda, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, el HDR tiene per se un vínculo visual con el gaming, con los videojuegos y con cómo se ven las texturas de las cosas de videojuegos y demás. Entonces, naturalmente también hay una tendencia a empezar a aplicarle eso mismo a las narrativas audiovisuales un poco en genérico, ¿no? Como un polvito instantáneo que te hace Teal and Orange. Y porque está de moda, entonces da lo mismo si es una película de acción, un drama, una clave alta, una clave baja, todo es explotado, todo tiene los colores zarpados, todo. Eso es lo que siento en realidad. Siento que las plataformas, no porque ellas quieran bajar esa línea, logran ese contenido, sino como que al final todos nos subimos a esa moto, ¿no? También, es para plataformas, vamos a hacerlo así, vamos a ponerle esto porque es para la plataforma. Como que por ahí
deberíamos seguir concentrándonos siempre en el storytelling, ¿no? O sea, el relato manda. Ok, perfecto. Y entrando como en ese proceso de crear looks, Wawin, tú has vivido, llamemos, muchos tipos de looks, ¿cierto? Como los 80s, los 90s. Tan viejo Bueno, no los es tampoco. 80s, ¿será? Y ahorita estamos viviendo una tendencia en la cual llamemos, la evolución de las luces es bastante amplia y muchos directores de fotografía, por ejemplo, si quieren algo amarillo, lo tiran directamente a amarillo o algo azul, azul. En ese proceso de crear look, ¿te gusta que te lleguen imágenes totalmente pintadas ya con una estética o prefieres que no estén tan pintadas y tú, por ejemplo, empezar a crear esos colores para el proceso de la creación del look? Bueno, primero, como dice Ceci, todo tiene que ver con el relato, ¿no? Hay veces que te juntas con el fotógrafo desde antes de una película y creas los looks por cada escena. Por lo tanto, a la hora que llega al conformado y empezamos a colorizar, ya partes de una base que creaste con ellos la historia antes. Y en base a eso, por eso es súper importante, en un tema narrativo, hablemos en películas, no en comerciales porque nunca hay tiempo, ya el director de fotos sabe cuánto naranja le va a poner o cuánto azul. Más allá de todos los que tenemos, somos coloristas, tenemos estos problemas con estas luces de neón que no dan el color que ellos están viendo ahí y que después sufrimos, ya eso es otra historia. Entonces yo siempre les digo, lleguemos a una media donde terminemos en la cocina, como les digo yo, el trabajo del fotógrafo. O sea, nosotros somos una extensión del fotógrafo. O sea, nosotros somos un artista independiente que vamos a hacer un trabajo experimental y me la juego con el color para yo salir adelante. Aquí va en función al relato de todo un equipo. O sea, si hay buena dirección de arte, todos sabemos, una buena luz, buenos lentes, vamos a hacer 3 cositas y ya va a salir un gran color. Entonces, el look parte en realidad del storytelling. Más allá que podamos tener todos los plugins que podamos comprar y que nos solucionan la vida, porque en 2 segundos tenemos un look increíble. Pero eso es cuando tenemos que hacer cosas rápidas, la publicidad que pide lo que está de moda, pero no cuando queremos contar una historia. Entonces tenemos que saber también dónde nos ponemos en un proyecto. Enfrentar el material y decimos, ¿estamos contando una historia o estamos detrás de publicistas que quiere decir esto me gusta porque es lindo y no me está contando nada, ¿no? Claro. Para mi manera de ver. Sí, sí, exacto. Es como que desde el principio se sepa Sí, un poco. Es un trabajo colaborativo, ¿no? Estás contando una historia. Hay un porqué del color. No es el famoso del orange. Conozco directores que por más que le ofrezca un color diferente, termina siendo el mismo color. Ya no, ting, señor, viene, Y Teal que les Orange, encanta, Teal ¿no? Orange. Y tú le ves todos los comerciales y parecen que todos salió de la misma película. Entonces tú puedes tener la narrativa de hace 10 años y todos los comerciales parecen la misma historia. Entonces también te tienes que enfrentar eso con los directores, ¿no? Hay unos que te dejan ser y con el fotógrafo y cuenta la historia, y el otro es porque quiere que quede bonito. Entonces también hay que aprender a leer a tu cliente, porque uno es una extensión. Claro. No podemos ir en contra de eso, por más que nos duela. Exactamente. Y ahí tú hablaste ahorita de algunos plugins y algunos, llamemos, procesos para agilizar esa parte de la corrección de color. Y aquí me gustaría preguntarte, Miguel, llamemos las emulaciones fílmicas se están volviendo muy común. Plugins, llamemos Dehazer, Raven Grade. ¿Tú usas alguno de estos elementos? ¿Nos puedes recomendar alguno? De hecho, a mí me gustan unos cuantos como plugins ya comprados de marca, como es el caso del Fill Convert, que muchos de acá creo que deben tener el Fill Convert para usarlo para la curva, ¿no? Para dar un look disque cinematográfico, porque eso es otro tema a hablar. De ahí también hay uno que me copié de Wawa, que es el Grain Lab, que es un grano muy bonito para mí particularmente. Y de ahí también me gustan mucho lo que son los DCTLs, ¿no? Todos los DCTLs que van preparando, también hay DCTLs libres que son muy buenos, de Film Emulation y de diferentes cosas, que de hecho son del brother que hablábamos ayer, que están libres por ahí, que igual cualquier cosa me pueden preguntar por Instagram y si puedo se los paso y yo feliz, porque igual son libres de otras personas. Así que no estoy regalando nada que me ha costado. Así que por ese lado, buenazo. Los de Low Post, que son los de Raven Grade, que también están muy buenos, el de Daro. Sí. O sea, han sacado bastantes. Ahora también hay otros de Monochrome que todavía no he probado, pero que también me han dicho que es muy bueno. Entonces, ahorita también con esto de poder crear tus propios plugins, por así decirlo, más llamados DCTLs,
tenemos bastantes oportunidades para la gente que se quiere más meter en la parte algorítmica y poder generar, ¿no? Definitivamente yo no lo hago, no llego a la parte de números, para mí es muy difícil eso, pero hay mucha gente que está metida en eso y que se crea sus propias herramientas para seguir trabajando y agilizar su propio proceso, ¿no? Y eso me parece muy chévere, en verdad. Sobre todo las compañías grandes que tienen ingenieros de color que hacen todos esos LUT. De hecho, nosotros no podemos repartirlo. Cuando quieren colorizar afuera en grande, te pasan que cuando te llega el material que tiene que colorizarse igual, te llegan y esos LUT realmente no rompen el material, pero son creados por ingenieros de... Claro, de pensando color. en la imagen y todo ese Sí. proceso. Exacto, y aquí sería bueno preguntarte, Wawin, estamos hablando de que sí, eso valen. Por ejemplo, el paquete de GrainLab creo que vale $1000, si no me equivoco. Vamos a hacer una chancha. Lo repartimos entre todos, yo creo. Exactamente. Sí, son paquetes costosos. Porque no, hay que colaborarnos, ¿no? Hay que colaborar. El presupuesto no paga para comprarlo uno solo. Exactamente. Y definitivamente eso es invertir. Invertir. Pero sabemos que la corrección de color no es solo adquirir el DaVinci Resolve, sino es adquirir un panel, un monitor. Y uno empieza en ese proceso de llenarse de juguetes para ofrecer un mejor servicio. Y mi pregunta va dirigida un poco a la parte del cliente y la parte de colocar, llamemos, un valor a nuestro trabajo. Wawin, ¿cómo has hecho para en ese proceso cuantificar esa inversión y darle un valor a lo que nosotros estamos haciendo y efectivamente vivir de ello? Sí, bueno, yo creo que hoy día en ese sentido está un poquito más relajado. Cuando empecé me gustaba tener todos los grandes equipos, entonces tenía grandes monitores y todo, entonces cuando llegaba el cliente se impactaba tanto, pero no le interesaba si la persona sabía o no, ¿no? Me ha pasado con amigos que son grandes coloristas, lo he recomendado, y no le creen porque colorizan su laptop. Y le creen porque tienen la consola, pero no la saben usar. Lo más importante es lo que vas a lograr después con el color. Entonces, lo que me ha demostrado los años, primero que todo, en vez de invertir en una, perdóneme Blackmagic, cómprese la chiquitita, pero un gran monitor. Eso es lo principal. Y los clientes ya con el tiempo y como ya han entendido un poco más, ya le están dando el valor a la imagen final y cómo trabajas y enfrentas su proyecto. Y eso es lo principal, donde se da cuenta que le destinas un tiempo y no le estás llenando de plugin y donde cada toma no mancha con la otra, ¿no? Porque hoy día está pasando mucho. Mucha gente se mete al color y cree que es meter plugin y LUT y ya está colorizado. Entonces, la única manera de fidelizar a tus clientes es que de verdad él pueda contar la historia junto a ti y no tú se la transformes o te quieras ir por tu lado. Vuelvo a lo mismo, ser fiel al proyecto, al storytelling, a lo que se cree decir. Ok, y en ese momento tú hablaste de los clientes, de, llamemos, valores, precios, y también, por ejemplo, estamos en un evento con diferentes coloristas y en muchos casos uno se pregunta al amigo, oiga, ¿cuánto es el valor de esta parte? O este cliente sí paga o este cliente es malo. Y estamos precisamente en un evento del Colorist Society International donde buscamos ese compañerismo y esa unión de coloristas. Y aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarte, tú estás también en la Asociación de Coloristas Argentinos. Cuéntame por qué unirnos como medio, ya sea para educarnos, saber de nuestros clientes, saber de nuestros procesos, nos puede aportar al final en una labor individual que puede ser solo hacer color. Bueno, yo creo que las asociaciones en general, digo, como no solo las de coloristas, las asociaciones tienen muchas funciones que tienen que ver con categorizar los roles, ¿sí? Con estandarizar procesos de trabajo, jornadas laborales, precios. Y, por ejemplo, juntarnos para debatir todas estas problemáticas, ¿no? Debatirlas, poder, como bien dice Wawin, esto tal cliente trabaja de esta manera, o, por ejemplo, en mi caso, a mí hay cierto tipo de trabajos que no me gusta hacer, entonces me encanta saber que hay un abanico enorme de personas a quienes puedo recomendarles ese trabajo. Me parece que la función fundamental de las asociaciones es jerarquizar, sobre todo jerarquizar los roles de trabajo, categorizarlos y estandarizar nuestros procesos y compartir conocimiento, formarnos, seguir, incluso formar a los clientes. Eso me parece que es algo que
que como asociaciones deberíamos empezar a hacer, ¿no? Además de mezclarnos entre nosotros para aportarnos información sobre cómo trabajar, informarle a los clientes cómo han ido cambiando los procesos, por ejemplo, para justamente poder estandarizar horas de trabajo, tarifas, porque muchos clientes, como dice Wawin, llegan a la sala, ven buenos monitores, ven un panel de color y les da lo mismo si vos vas a después poner una LUT o 27 nodos. No te lo preguntan porque no tienen ni idea de lo que es un nodo. El productor llega y te ve haciendo magia. De hecho, eso es algo que me encantaría que desde las asociaciones empecemos a generar. No hacemos magia. La magia del color no existe. Es un trabajo de seres humanos que nos formamos, nos tomamos nuestro tiempo para practicar, para entender tu historia, tu guión, comprometernos con tu proyecto. Entonces, me parece que eso es parte de la jerarquización del rol y de decir, bueno, eso no somos magos, no tiramos una LUT que es como un polvo instantáneo. No. Hacemos un trabajo, hacemos un árbol de nodos pensado específicamente para tu proyecto, para que se vea bonito, para que cumpla con los estándares internacionales, para que se pueda ver en todas las pantallas, ¿sí? Creo que eso es como el fuerte de la asociación, ¿no? Darnos una base para todos poder partir de ahí. Claro, una base, una representación. Una representación. Creo que Un respaldo de nuestro conocimiento también. Decir, si a mí me respalda esta asociación es porque efectivamente algo debo estar haciendo bien dentro de estos estándares y dentro de esta forma de trabajar, ¿no? Sí, y pensemos que efectivamente eso es un poco lo que buscamos con el Color Society. En el momento solo hay 3 coloristas peruanos en la Asociación Internacional y gran parte de lo que queremos con estos eventos es que podamos ser más para que sucedan todas estas colaboraciones. Y por ejemplo, volviendo al tema creativo, generalmente también en ese proceso de crecer como coloristas, en muchos casos nosotros nos compartimos, llamemos, flujos de trabajo o formas de colorizar. Y Cecilia, tú hablaste de árboles de nodos, procesos, y entonces aquí viene la mejor parte de este panel y es donde, ¿por qué no? Entremos al DaVinci Resolve y hagamos entre nosotros una estructura de nodos. Y también los invito a decir, no, este primer nodo a mí no me gusta de esta manera, no, este tercer nodo no. Y empecemos en ese proceso de construir. Entonces, te cedo el computador, si quieres, hazte acá. Y yo te tengo el monitor. En Windows todavía. Estoy en Windows. Ala. Exactamente. Uy. Ok. Está muy oscuro. Bórrame eso. Buenísimo, entonces, dale, si quieres coger el mouse. Entonces, por ejemplo, pregunta, de primer nodo, ¿ustedes qué usan? ¿Alguien? O sea, Ya, bueno. estaba también un poco para todos, o sea, todos han colorizado, si tienen una estructura base para poder empezar, ¿no? Porque cuando empezaron los que no han usado DaVinci mucho tiempo, agarraron el primer nodo y empezaron a meterle, y después otro nodo y nodo, y después ya no saben dónde, si quieren aplicarle eso a otra toma, y después quieren emparejar, ya no saben dónde están las luces, las temperaturas y eso. Por eso es importante tener un orden, porque a la hora que le pegas ese mismo look a todas las tomas, ya sabes dónde manejas. Si ya emparejaste todas tus tomas, ya hiciste tu look, basta nomás con solo mover un poco la temperatura y un par de cosas y ya está todo emparejado. Por eso es súper importante tu estructura de nodo. No sé si están todos familiarizados con la estructura de nodo, pero yo sé que hay gente que no maneja tanto el DaVinci y es bueno saberlo, ¿no? Y que lo deberían usar siempre. Sí, pensemos que la estructura de nodos es ese proceso de, llamemos, colocar como una molde de lo que nosotros vamos a hacer y los elementos que se van a colocar. Y ahí me gustaría preguntarte, Miguel, cuando uno está con el cliente al lado, tiene que entregarlo, ¿esa estructura de nodos se respeta? O sea, la estructura del nodo yo creo que particularmente no se respeta. O sea, yo creo que como cada proyecto es distinto y cada cliente es distinto, no siempre vamos a poder manejar la misma estructura. Así como que igual existen espacios diferentes para trabajar. No tenemos el ACES, puedes trabajar manual o puedes trabajar con el DaVinci White Gamut.
Entonces, en base a cada uno también es un tipo de tratamiento con el que puedes llegar y formar un árbol para cada proyecto, porque no es lo mismo trabajar publicidad que trabajar un videoclip o que trabajar una película. Cada uno te va a pedir una forma diferente de trabajo y una cantidad de nodos distintas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí hay que ver. O sea, a mí me gusta mucho trabajar todo manual, entonces desde ahí yo comenzaría mi nodo de otra forma, ¿no? Entonces, Este, por ejemplo, tu primer nodo, ¿cuál sería? o sea, yo sí comienzo siempre con luces, ¿no? O Ok, sea, entonces tiro coloquemos sí, luces, sí. a ver, el primer nodo. O sea, generalizando. ¿Y luces, a qué te refieres con luces? Luces básicas, como en este caso se trabaja más que todo con manual, sí puedo usar el Leaf Gamma Game, estamos hablando también de un proyecto en Rec 109 en 2.4, ¿no? Entonces no estamos yéndonos a un HDR que sí tendríamos que manejar de otra forma y probablemente tendríamos que crear otro árbol. Ok, entonces, por decirlo así, vamos a hacer un proyecto SDR y tú dices Ujú. que el primer nodo tiene que ser luces. ¿Luces o también color? Luces general. O sea, a mí particularmente me gusta separar mucho el espacio de la luma del color, ¿no? Para poder trabajar netamente la luz y después ya pensar en balances y look. Ok, entonces nuestro primer nodo sería luces y más o menos usarías Un el balance. Leaf Gamma Gain Offset, Claro. Ujú, principalmente. correcto. Que sería mover un poco toda la señal y llegar a un punto técnico, ¿cierto? ¿Algún comentario de acuerdo como con ese También le nodo? llamamos niveles por el término levels en inglés, porque deriva un poco de ahí y básicamente se reduce a trabajar las variables de contraste. ¿Qué vamos a hacer con nuestras luces altas, medias y bajas? Sin tocar nada que tenga que ver con, en este minuto todavía, en el caso de Miguel. Yo también lo hago así, de hecho hago lo mismo. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en ese primer nodo, yo estaría de acuerdo. Sí, muy bien, exacto. Bien, segundo nodo, Miguel. Balance, ¿qué es eso de balance? Yo creo que balancear un poco la imagen hasta estar en un punto blanco adecuado. Nadie te dice que el balance tiene que ser neutralizar. O sea, no creo que sea neutralizar, sino es llegar a un punto en el que tú sientes que la imagen está bien. Correcto, solo es darle un poco, yo particularmente lo uso con offset y mover un poco esas cosas nomás para poder manipular mejor y después poder hacer un look más tranquilo. Ok, entonces el balance sería mover rojo, puntos rojos, verde y azul y lograr adecuado balance de blancos y adecuado balance de negros. Como dice Miguel, es importante tener claro de no neutralizar la imagen a veces. ¿Por qué? Porque estamos trabajando del punto de partida de que ya un director de foto, que por ahí hay uno, que lo vi, ya planteó la escena con un cierto look. Entonces el balance va a ese look que él ya viene de escena, no que si él tenía todo rojo, llevémoslo neutro porque le vamos a cagar la luz a nuestro amigo. Entonces tiene que ver con el balance al look que ya viene instalado por la pieza, ¿no? Y en la dirección de arte. Que no se entienda que es neutralizar, que esa es otra historia que se podría usar a lo mejor más para televisión, para un programa donde todo tiene que estar expuesto. O, por ejemplo, complementando lo que decís, neutralizar en muchos casos es que si tienes toda una escena que tiene una línea creativa, artística, narrativa que va para un lado y hay una toma que quedó desbalanceada, claramente ahí vamos a tener la necesidad de neutralizarla un poco más que las otras, ¿no? Definitivamente balance y neutralización no son lo mismo, a veces se confunde un poco. Esto lo digo porque también en la escuela donde enseño es un concepto que no queda del todo claro y a veces los estudiantes al principio se esfuerzan por neutralizar los planos. Y bueno, como dice Wawin, no va por ahí. Bien, y aquí me gustaría preguntar, Perdón. hay una dinámica en la cual esto puede ser en dos nodos, como lo estamos haciendo ahorita, o hay veces que uno lo hace en solo un nodo. ¿Quiénes lo usan solo en un nodo? ¿O siempre lo separan a dos nodos? También. Sí, también, que salen desde el... Sí. Y empiezas desde el principio, con nodos paralelos. Bueno, usualmente hay un nodo anterior que puede ser, obviamente si estoy entrando a un espacio de color específico, y también suelo tener, antes de ese balance, a veces pongo la reducción de ruido alta. Ok, Claro. Pero claro, depende de lo que necesite. ok, perfecto. Bueno, ese es un buen punto, más o menos, como para tenerlo en cuenta. Y bueno, ya viene, pensemos, hicimos una parte que uno diría algo técnica. Bien, es manipular un poco la luz, ajustar algo el color. El tercer nodo, Miguel,
por el look. ¿Qué es eso del look? O sea, generar ya, o sea, ya ir un poco sobre lo que busca el director de foto, o sea, darle énfasis ya a la imagen que está buscando, ¿no? Tanto el director como el director de foto. Ahí sonó Darth Vader. Se acabó la pila. Ah, no, ya llevo. Ya volvió, ya volvió. O sea, más que todo, darle énfasis a eso que está buscando el director, ¿no? O a veces también te piden cambiar. Ok, O a veces te piden cambiar el look y entonces yo antes de pasar al siguiente nodo, que para mí es el Color Space Transform, trato de tener eso para después pensar en ajustes. ok, entonces haces un nodo de look y el look, ¿con qué generalmente lo haces más? Usando Leaf Gamma Gain, te vas con curvas, usas qualifiers, Es más Leaf Gamma Gain, Offset, ¿no? ok, Un poco también Printer Lights, listo. ¿no? O sea, los secundarios. O sea, ahí voy jugando bastante. Y la pregunta sería, ¿ese solo lo haces en un nodo Ujú. o lo divides? Ese sí lo hago un no, porque o sea, es un look. O sea, tampoco es que vaya a destruir la cosa, sino buscar siempre detalles, ir mejorando, ¿no? Ok, en el caso de ustedes, Wawin, ¿ese look en un solo nodo o intentas tener Bueno, varios? es que decir, porque como hemos trabajado juntos, nos tuvimos que emparejar en la ruta de no. Después, Miki, como es más científico, le agregó 800 no, yo me estresé y me quedé con el nodo, la base de nodo simple. Pero sí, trabajamos de la misma manera. Incluso ahí, si le quieres poner un plugin de fílmico con algunas tendencias, lo puedes poner ahí. A mí me gusta harto ahora trabajar con Printer Light y a veces también ahí manejo las curvas porque te vas en las secciones y empiezas a hacer. De hecho, cuando he hecho LUT para película, trabajo harto con curvas para no manosear tanto y ser súper delicado. Ok, entonces... Pero ahí donde le metemos esa jugada que nos gusta ver, le metemos todo así, ahí donde quedó la cagada. El resto es por ordenar. Ahí donde sabes que... Ahí da lo mismo a veces, puchi, si Fue le algo meto bonito que esto hiciste, pero no y sabes cómo lo salió la hiciste. nueva versión y si le meto esto otro, ay, ¿por qué no? Ahí está, si ya sabemos que los otros no nos van a ayudar en pareja. Ok, perfecto. ¿Y Un tú, poco Seb? en la mesa, ahí donde tiramos la harina y ahí vemos qué sucede. Sí, tu tercer nodo es look. No siempre, no siempre. Yo trabajo bastante en documental, o sea, he trabajado mucho en ficción, pero lo mío es más la parte documental y demás. Y el look trato de dejarlo como para el final. Prefiero tener un timeline parejo primero, que esté bien orientado a la intención narrativa y recién a partir de ahí evaluar si necesito más look, digamos. El look ya está. La narración está ahí, el cuento se cuenta, pasa lo que tiene que pasar, entonces recién ahí defino si voy a usar algo más extremo, más jugado, si quiero, no sé, o si me pide algo también. A veces, digamos, las imágenes piden cosas, ¿no? Ok, y La un narrativa poco- lo pide. Y un poco lo que dijiste es, de esos dos nodos primeros ya debe salir una imagen muy buena. Sí, sí, sí. Prácticamente no estamos haciendo 3 o 4 nodos para mejorar esa imagen o salir, no, sino que esos dos tiene que salir una imagen muy buena. Sí, pero también depende de cómo venga el material. Y esa es una clave, eso es muy importante, porque esto que estamos haciendo es para este material hermoso que hicimos con la Blackmagic Ursa 12K, que se ve todo precioso. Pero el videoclip de tu amigo, que recién empieza, que hay 4 tomas que salieron igual, 5 más o menos, 10 bien, digo, claro, se puede empezar a complicar un poco la cosa. Entonces, a veces el balance, para mí el balance puede llegar a tener hasta 5 nodos a veces. Y me gusta separarlo, separar también los niveles. A veces Leaf Gamma Gain para hacer un grueso o curvas. Y uso mucho el HDR Palette para dejarlo lo más pulido y lo más cercano al look posible. Porque a mí particularmente me gusta que la mano del colorista no se note. O sea, para mí el mejor colorista es invisible. Es el que nadie sabe que ese material pasó por color. Entonces, parte de esa invisibilización, digamos, de nuestro trabajo tiene que ver con la sutileza, ¿no? Claro. Y el HDR Palette me gusta mucho porque da mucha sutileza y te permite acercarte mucho al look sin tener que estar usando tantas ni máscaras, ni qualifiers, y respetando mucho más la intención narrativa y creativa de quien registró el material. Ok, aquí tú mencionaste, y volvemos a Miguel un poco en nuestra estructura, tenemos un tercer nodo que es look,
por decirlo así, donde puede que sea un look natural, pero ya colocamos esa intención. Pero en este momento estamos hablando de que se han usado todo el tiempo herramientas primarias. Ya vemos que el HDR Palette puede tener las dos, pero herramientas primarias. ¿En dónde vienen esas ventanas, esos qualifiers, Miguel, o generalmente tú cómo lo usas o dónde los colocas? Ya, por ejemplo, para mí, o sea, yo parto de acá, ya comienzo después de un look, ya transformo la imagen con el Color Space Transform, ya le doy la curva adecuada. Y después ya comienzo con los HDR, que de hecho son buenazos, porque puedes trabajar y puedes limitarlos, pero sí los uso después de ya darle la curva ya con la imagen, para poder dar ese detalle, esa sutileza que puede dar en cada punto, ¿no? Igual que las curvas. la conversión en el nodo. Ajá. Pero, por ejemplo, Claro, si usas Aces o usas DaVinci, ya está. Ajá. para hacer una serie para plataformas. Perdón. Si vas a trabajar para una OTT, por ejemplo, que tienen requerimientos específicos tanto de delivery como de workflow, es muy importante saber cuándo vamos a hacer la gestión de color, porque todo bien con hacer la gestión de color en nodos, pero si tenés una serie, un capítulo de una serie tiene 1600 cortes, si es una serie de acción puede tener más, y la gestión de color por nodos puede no ser muy práctica. Entonces también es interesante como pensar que hay estructuras de trabajo para también distintos tipos de deliveries, ¿no? En el caso de los deliveries para plataformas, yo prefiero hacer la gestión de color directamente en el proyecto y a otra cosa. Y después trabajo con los show loots y, digamos, es como el proceso es mucho más fluido, debería ser. O sea, lo trabajamos para que sea así también. Ok, entonces Miguel, tú dices un tercer nodo, look, un cuarto tú usas como Color Space Transform, pero si ya lo hiciste desde el proyecto, pues no se usaría. Y estamos hablando de un proceso de secundarios, ¿empiezas a usar nodos paralelos o nodos de layer o crece todo de manera serial? De hecho, como también trabajamos acá mucho publicidad, todos sabemos que los clientes siempre te van a pedir 1000 máscaras. Entonces, de hecho, tengo un rato después del Space Transform, como trabajo de nuevo manual, ya hago paralelos para poder generar máscaras que vaya buscando cada cliente, ¿no? Que siempre es bueno para pucha. En verdad, los clientes te piden 1000 máscaras, así que siempre es bueno tener eso y que se puedan fusionar para que tampoco los vas yendo nodo tras nodo con máscara tras máscara y terminas rompiendo más rápido el material. En cambio, si las fusionas, creo que te funcionan mejor y es más natural. Entonces, fusionarlas, estás hablando de que creas una estructura paralela Exacto. con máscaras predefinidas. Ujú. ¿Sí? Hagámoslo, miremoslo a ver cómo queda. ¿Con un layer o con un paralelo? Paralelos. Con paralelos. Depende para qué. Entonces, por ejemplo, A Huawei veces el dice- layer mixer es muy práctico para ciertas cosas, por ejemplo, este efecto que veíamos hace un rato del blanco y negro y separar rangos distintos de color, que también está muy de moda. Entonces te lo piden y el layer es mucho más eficiente para ese tipo de cosas, por ejemplo. Y también los composite modes de los nodos, que ahora se puede hacer en la versión 18.18.5 de DaVinci Resolve, no necesitamos usar el layer mixer para tener la opción de tener distintos tipos de blendings. Los composite modes, no. Directo al no. Ah, Mira, ¿viste? Eso te pasa. Está acá, clic En el derecho. 12. Y tú acá encuentras Composite Mode y lo puedes hacer directo desde el nodo. Clic derecho en el nodo. Exactamente. Ya lo sabían, ¿no? Pero entonces es un poco eso, empiezas ahí a crecer paralelo debajo del look. Debajo del look, al costado. Ok. Después, ¿qué viene? Después ya vienen todo para mí las curvas de detalle, ¿no? Las curvas de detalle, ¿a qué te Claro, refieres con detallar, o sea, ya después de tener la imagen, no sé, pues te pueden pedir, oye, este rojito está muy saturado. ¿Me eso? Ok. entiendes? O esta cosa está por acá, o esta cosa está por acá, entonces puedo agarrar curvas y comenzar a bajar ciertos niveles que van a ayudar ya después de ver toda la imagen trabajada, que son solo meter detalle, ya no es algo que vas a romper mucho, son sutilezas, ¿no? De nuevo. Ok, entonces sería como esa primera barra de paralelos para ventanas, Ujú. otra barra de paralelos para detalles. Yo normalmente trato de tenerlo en uno. Ok. O sea, porque son sutilezas que no voy a tener que hacer tantas, o no necesariamente, ¿no? Ahora, si el cliente te pide más, ya comienzas a generar más. Como digo, cada proyecto es distinto y terminas
viendo cómo lo terminas en base a la necesidad de cada proyecto, ¿no? Eso me parece importante decir, ¿no? O sea que si bien puede existir una base, la base puede ser por cada forma, cada workflow que uno tenga y por cada proyecto que uno llegue a tener, ¿no? Porque cada proyecto es distinto, cada cliente es distinto y van a terminar pasando cosas que en el camino vamos a tener que ir resolviendo. Ok, perfecto. ¿Alguno de ustedes, de los de nuestros coloristas, alguna aproximación diferente? ¿Hacen el look dividido? ¿Crecen de manera paralela o siempre van de manera serial? ¿Algún comentario? Sonó por ahí un búho, pasó como eso del viejo oeste, esa bolita. Por ejemplo, dime, cuéntame. Lo que decía es, por ejemplo, usualmente que es lo que ya ves. Claro, tú ahorita tienes en tu último nodo. Tú ahorita tienes en tu último nodo el look. No, no es el último. Ah, ¿lo tienes en dónde? Tercero. En este caso no lo hemos puesto porque estamos hablando de que puede ser también no necesario dependiendo del espacio de trabajo, ¿no? Claro, es justo a eso iba, ¿no? Porque claro, usualmente estaría En en el el tercero. grupo. Estaría después del balance. Claro, pero yo lo que hago es, o sea, mi look como tal está a nivel de grupo, porque es probablemente el look o de la escena o de la pieza global. Hay otro nodo después a nivel de timeline probablemente para la transformación en realidad ya del espacio color final. Claro. Y el beneficio además, para mí lo importante de que el look además esté en el grupo, más allá de que obviamente está aplicado todo al mismo tiempo, es que en realidad cualquier cambio que pasa también en publicidad, ¿no? La típica es como que te marcó algo el director de foto y el Pues, director claro. en su cabeza en realidad, por más que habló con el director de foto, tiene otra cosita en mente y además bueno, después viene agencia o después viene cliente y tienen otra cosa en mente, entonces todo debería funcionar, digamos, sin importar que cambies el look. Entonces ese es el beneficio de que no importa que a nivel de clip tengas todas las máscaras del mundo, Claro. digamos, claro, todo eso sigue valiendo, ¿no? Y lo que tú decías un montón de que a veces, lo de los layers, ¿no? Que yo usualmente trabajo un montón así en paralelo, o sea, es como que hay digamos que exposure y color balance en paralelo, además de obviamente como acá todos los pequeños máscaras y todo en paralelo, pero además a veces después de eso podría haber un par de nodos en layers que pasa mucho sobre todo con marcas cuando tienes que salvar ese color específico, digamos, de la etiqueta Claro, o esa algo por el botellita. estilo que no quieres que nada en el paralel te vaya a modificar la cosa, entonces Sí, ya te quedas exactamente. con los layers para eso, pues, ¿no? Claro. Perfecto. Y tú hablaste, por ejemplo, algo que fue importante. Dime. Tú usas los looks entonces en el grupo, agrupas escenas, de acuerdo si es día, noche, y todos están en un look y después cada uno independiente con lo que tiene con lo suyo, pero el look se lo hace un grupo. Sí, es más... Claro. Es más ordenado. Sí, no, y usualmente además mi lógica es un poco en retroceso, ¿no? Porque en realidad Claro. lo primero que yo hago es, o sea, chambeo una toma, digamos, ¿no? La típica, ¿no? Escoges el look todo y en realidad de ahí es el look para todos y después recién paso a terminar de balancear de acuerdo a lo que decíamos. No vamos a que sea un balance ideal en blanco, en No un realidad neutralizado, negros, neutralizado, Sí. sino que es el balance de lo que le sirve al look, pues, ¿no? Ok, súper útil. Y mencionaste algo ahorita también, clientes Sí. y correcciones. Yo conozco algunos procesos en donde después de hacer, llamemos la parte creativa, se crean lo que uno llama como nodos de trim, Sí. o nodos de ajuste. O sea, usualmente yo tengo al final de todo eso, igual, parecido a mi base de exposure y balance, tengo igual exposure y balance al final paralelo para lo que me termina pidiendo el cliente, la agencia, Claro, el director. porque si no Es- se te es un desarma poquito- todo. Sí. Exacto, es La un tipa, poquito más súbele un oscurito, poquito es un más. poquito más Sí. cálido, es un poquito más saturado, es un poquito más así, así, igual, ¿no? Y además a mí lo que me encanta de tener casi todo en paralelo es que, porque obviamente antes era un momento donde yo era mucho más o serializado, o usaba mucho más layers, o a veces mezclaba, ¿no? Siendo más chivolo, como que muchas cosas en un mismo nodo, y después te das cuenta que no solo porque no encuentras qué es lo que has hecho, sino que gran parte de tu repites. proceso de decisión es activar y desactivar cosas. Claro, Claro. Es como que esta decisión fue buena o fue mala. Entonces simplemente es un desactivo, desactivo. Ah, no, esto sí me aportó acá, esto sí, ¿no? Sí, pues como tus leyes. ¿No? Si está todo en un nodo, ya no sabes qué desactivar. Es una locura. Exacto. Ya lo que haces es resetearlo. Incluso muchas, Sí, apagas el computador.
Como que a veces también pasa que estás viendo un proyecto ya para empezar, para ir terminando o cerrándolo y empiezan a aparecer, no sé, artefactos o ruiditos, cositas, y eso es súper importante, ser ordenado con los nodos, porque eso es lo que te va a hacer entender rápidamente qué es lo que está fallando. O sea, si es que está mal una selección, si está, no sé, que la reducción de ruido no funciona, en fin. Digo, Está fallando la tarjeta, que a veces También. mismo que lo apaga y lo prende y se te huevea la máquina, la apagas, la prende y ya todo funciona. Claro. Sabías que esa agua te está cagando la tarjeta, tienes que comprar una más cara. tal cual. Sí, sí, hace la que nosotros decíamos, la del ingeniero. Prender y apagar. Eso es súper chévere, pero en realidad ese es un tema súper interesante. O sea, hay su hora de detective que te toca. Sí. Siempre, especialmente cuando más grande se hace el proyecto, más cosas le has metido, más cosas tienes que arreglar. Llega un punto donde dices, "Ah, ese ruidito de qué miércoles era", y es un qualifier, pero no sabes de cuál de los 5 qualifiers que has tenido que hacer es, y sí. Y efectivamente aquí viene un poco la pregunta, y tú la dijiste como tengo que empezar a buscar. Por ejemplo, ¿tú qué tipo de colorista eres? ¿Una colorista más técnica, ordenada, o una colorista que deja que se comunique con la imagen y empieza no sé, a crear y a partir de eso logra resultados? En realidad un poco de las dos. Digo, a mí me gusta ser muy ordenada y en realidad lo que siento es que nuestro trabajo es un trabajo técnico. Digamos, nuestro arte es poner la técnica en función del arte, ¿no? O sea, valga la redundancia. Entonces siento que soy un poco de esas dos. Lo primero que hago es ver el proyecto completo. Y en función de eso empiezo a tomar decisiones artísticas y a pensar cuál es la manera más ordenada de poner en práctica esas decisiones artísticas. O sea, qué estructura de nodos voy a usar, o qué gestión de color, o cómo lo voy a plantear, digamos. Me voy imaginando todo ese proceso ya mientras veo la película y empiezo a entender qué me transmite, qué pasa, no sé, cuántas locaciones tiene, de qué se trata, en fin. Como que hago todo un desglose previo para empezar a trabajar. Y me gusta empezar a trabajar ya con todo muy ordenado. No, eso de andar como experimentando a ver qué onda, nunca termina bien. Ok. Perdón, a mí no me ha resultado. Y aquí me gustaría hacerte una pregunta, Wawin, también, entrando como en este tema del orden. ¿Trabajas color de manera colaborativa con alguien o simplemente tú haces el color de la pieza y ya está? No, bueno, con Miguel hemos trabajado un montón de veces juntos y hemos hecho color colaborativo. Ok. Y un poco lo que dice Cecilia, yo generalmente cuando llega el material le pongo un 709 y quiero ver cómo lo vio el director de foto y a partir de eso entiendo, hago el mismo proceso, o sea, cómo lo voy a hacer y por dónde voy, ¿no? Y con Miguel hemos trabajado muchas veces donde los dos opinamos de la pieza, podemos tener y llegamos a un consenso. Y eso es entretenido porque te hace tener un feedback mucho más grande y a veces uno se enseguiese con algo y te ayuda a tener una puesta mira. Pero no he trabajado con otros coloristas colaborativos donde cada uno está haciendo una escena, no me ha tocado trabajar eso. Ok, ¿alguno de ustedes ya ha hecho ese flujo de trabajo colaborativo de múltiples coloristas en una línea de tiempo? De hecho, creo que como con Gama, con Gino, pues sí trabajamos colaborativo. O sea, tanto con Gino allá en Estados Unidos y trabajando acá. Trabajamos tanto por el cloud o también por network con el NAS. Todo para poder trabajar el mismo proyecto en diferentes máquinas, ¿no? No solo acá en Perú, sino también desde allá. Y poder manejar edición, color y muchas cosas a la vez, ¿no? Nos ha tocado también que en documentales hemos tenido que llegar a agarrar ciertas partes cada uno para poder ir avanzando, ¿no? Ok, y ese colaborativo dentro de la misma línea de tiempo, ¿cómo lo hacen? ¿Se dividen escenas? O, no sé, alguien se encarga de las ventanas, alguien se encarga del balance. Normalmente tenemos una persona que se encarga de balancear todo y de ahí ya yo con Gino podemos separarnos partes, si es que es necesario, o por tiempos, o apoyarnos para poder llegar más rápido y ahí sí podemos separar por escenas, ¿no? Ok. O sea, creo que DaVinci nos da esa ventaja ahorita de poder tener ese trabajo colaborativo y poder hacer todos los procesos mucho más rápidos. Al igual que poder, ahora también tenemos en la versión, ¿cómo se llama? El remote. El remote monitoring. Monitoring, siempre me olvido ese nombre, en verdad, qué bestia. Pero en verdad está buenísimo, ¿no? O sea, tener la oportunidad de poder mostrar por un iPad, poder mostrar por
por un iPhone, un celular, por una aplicación a un cliente y que vaya viendo el trabajo mientras que tú lo vas haciendo en el momento, te da una facilidad de poder trabajar en cualquier lado y tener al cliente en cualquier lugar también, ¿no? O sea, tener todas esas facilidades es increíble, en verdad, ahorita lo que está pasando. Ok, eso está súper, súper bueno. Por ejemplo, les contaba, la vez pasada yo estuve en una casa de postproducción en México y lo que se hacía era, era 3 coloristas al mismo tiempo, en la misma línea de tiempo, y había uno encargado de las ventanas, otro encargado de lo que, por ejemplo, tú dijiste, los detalles. Y cada nodo estaba nombrado para que esa persona solo interviniera en esos nodos. En esos nodos. ¿Difícil? Yo diría sí. Y me contó precisamente esta persona de esta empresa que tardaron un buen tiempo en cogerle esa dinámica. Cogerle esa dinámica porque lo que pasaba era que o se equivocaban de nodos o se pisaba el trabajo uno entre otros. Entonces definitivamente es eso. Y bueno, empezando a cerrar un poco ya como la parte creativa y entrar en algo que es bien importante y es el proceso de el trabajo. Me gustaría preguntarte, Wawin, tú llevas tanto tiempo en la industria con diferentes tipos de clientes, has trabajado como fundador de empresa, freelance. ¿Qué crees que debe ser como el talento de uno como colorista para mantener ese cliente? Saber escuchar y decirle, ya está hecho. Sin hacer nada. Darle la tranquilidad, ¿no? De lo que uno sabe y que esto va a quedar bien y que le va a poner toda su capacidad para que esto funcione, ¿no? Y no generarle, es que me lo hiciste mal, es que todo esto está mal. En realidad es solution, no problem. A partir de un buen material, ¿no? Si llega una mierda que me ha pasado, ahí sí que pongo el pie encima porque tampoco te vamos a hacer magia, ¿no? Eso en general. Y hay una que me gusta mucho, a los que les gusta la publicidad. Súbelo un poquito más porque está muy amarillo. Déjalo ahí. Y ahí le digo, no he hecho nada, espérame que lo haga. Entonces ahí te das cuenta que el huevón solamente te quiere joder. Y ahí después empiezo, tienes razón, amarillo, está bueno. Y si le subo un poco, le puedo subir esto más. Entonces lo exacerbo con todos sus pedidos, que él tiene razón, porque al final vamos a llegar a lo que ya le había dicho. Pero es un tratamiento psicológico nomás para los pelotudos que quieren opinar en donde no deben opinar. Ok, entonces... Es un poco chistoso, ¿no? Pero en realidad es eso, darle el tiempo que merece cada pieza. ¿Y te gusta trabajar con el cliente al lado, haciendo ese proceso de A ver, creación? depende, ¿no? Porque hay cada cliente, a veces, por tema de pandemia ya no hay sesiones en vivo, ahora se están volviendo, ¿no? Yo prefiero las sesiones en vivo porque llegas de una a lo que tiene que hacer, sobre todo si va el fotógrafo y el director, que muchas veces opinan diferente. Entonces, antes iba el fotógrafo, después llega el director, te cambia todo, entonces una ida y vuelta. Y mandar y volver, yo prefiero los turnos en vivo. Sí. Y hay algunos que ya como te conocen, ya te vienen, te marcan y se van. Y te liberan. Pero sobre todo si hay algún proyecto nuevo y eso, es bueno que estén ahí. Porque ya vas discutiendo y llegas de frente. O sea, un comercial lo puedes terminar en 3 horas, 4 horas, pero si no, lo demás es mándame y el poquito menos y el poquito más se transforma en un infierno. O sea, como era antes, ¿no? Te sentabas a trabajar en el color. Claro, exactamente. Y aquí sería ya una pregunta como para cada uno, es ¿qué tipo de cliente, y hablemos un poco el rol, creen que uno debe tener muy cercano como colorista para asegurarse de tener más trabajos posteriormente? ¿Al director, al guionista, al productor? ¿Sí? Al productor, definitivamente. Okay, ¿por qué? Al productor ejecutivo, porque es el que arma el equipo. El que tiene el dinero. El productor ejecutivo es el que arma el equipo y el presupuesto. Ese es tu mejor amigo. Es más, a veces hay que invitarlo a comer, hay que tenerlo siempre ahí a la mano. Él es el que, porque sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que todavía tenemos estructuras de producción a las que le faltan un montón de roles, como los supervisores de postproducción o los coordinadores o el postproductor en general. O sea, se confunde a veces. Es como este que hace de todo cuando edita es el postproductor.
Digo, como pasa mucho eso, está bueno estar en contacto con los productores justamente para hacerles saber, por eso decía, ¿no? Como ir informando, para hacerles saber, bueno, primero cuáles son las condiciones de trabajo que requerimos, las mínimas, ¿no? Las horas en las que se puede hacer un trabajo, cuánto puede salir, estipular cronogramas y presupuestos lo más realistas posibles. Porque la realidad es que el director es director, hace otra cosa, digamos. Y el director de fotografía va a llegar cuando el equipo ya esté armado. Entonces ahí vas a empezar a trabajar con el director y el director de foto. Y dentro de la sala, el director de foto es lo que va. Porque igual esas pisadas entre dirección y dirección de foto las tienen que hacer en otro lado, no en la sala de color. Ellos tienen que juntarse y hablar de todo eso antes, y después viene el director de foto, marca la pauta, dejas pautado todo el look y vos seguís trabajando solo. O sea, al final tampoco es tan... Exactamente, es donde termina el trabajo del director de foto. Entonces, para mí, es el personaje más importante en la sala es el director de foto y fuera de la sala, productor ejecutivo. Agenda rentada de productores ejecutivos. Ok, ¿todos de acuerdo? O, por ejemplo, Wawin, ¿tú? Aquí funciona diferente. Ok. Estamos cagados. Acá sí que no. Últimamente los directores son el director es el que toma la decisión de color. Y eso Ok. es grave a veces, ¿no? Claro. Porque si no, ¿para qué llaman a un director de foto? Pero aquí sí es extraño. Claro, o no les gusta, por ejemplo. Me ha pasado que llega el director a hacer el grading, después de que ya hice todo el grading con el foto, y viene el director y dice, ay, no, pero ¿y eso? ¿Por qué? Y como, bueno, pero chicos, ustedes hicieron el proceso del rodaje juntos, digo. Ahora esto ya está para que lo veas y me digas que está ok y tengo que hacer el máster. No puedo ahora empezar a retocar todo. Entonces, como me parece que es importante respetar el rol del foto, porque para eso lo contrataste a él, porque representa tu visión narrativa, creativa, ¿no? Como ser fiel a eso. Ok, perfecto. Y bueno, ¿algún...? ¿No? De hecho, no. O sea, de hecho creo que bastante todo lo que dicen. Igual también creo que la pregunta lleva un poco por mantener a los clientes y poder tenerlos y seguir con eso, ¿no? Yo creo que igual si bien hay que estar al lado del productor, creo que hay que estar bien con todos y finalmente lo que nos va a mandar y lo que va a decir sobre lo que somos nosotros es nuestra imagen final y nuestro tratamiento, ¿no? O sea, más que llevar a alguien o estar bien con las personas es que nuestros productos sean el resultado de que la gente venga con nosotros. No, eso sí me gustaría tocar, ¿no? Porque me parece muy importante que nuestro producto final sea nuestra imagen y sea lo que hace que los clientes vengan a nosotros, ¿no? Porque nuestro tratamiento, nuestro trato con el cliente, pero muy, muy importante, siempre voy a resaltar, es la imagen final que damos, ¿no? Exactamente. Y... Así como hay directores de foto, también hay coloristas. Entonces, tú no tienes por qué trabajar todo con el mismo director. Por algo el director elige un colorista, un fotógrafo para un proyecto y un colorista y un fotógrafo para otro proyecto. Claro, es como un poco entender eso también, ¿no? Que hay diferentes visiones, diferentes talentos y esa parte. Totalmente. Bueno, y finalmente, ahorita vamos a proceder para que ustedes también hagan comentarios y también les pregunten a ellos. Pero me gustaría hacer simplemente una pregunta y es, si nosotros estamos reunidos acá es porque nos gusta el color. Definitivamente como que le sentimos ese amor a seguir dándole y con solo tal vez una palabra, pasemos por cada uno de los tres, ¿qué les enamora de esa labor de hacer corrección de color? Cecilia. Un poco lo mismo que me enamoró del montaje cuando empecé a estudiar, y es el tema de entender, justamente traducir una intención narrativa, ¿no? Aquello que una vez fue un guión y hoy está en su etapa final y poder darle como ese broche de oro, ¿no? El golpe de horno, digamos, que le falta para hacer una película. O sea, porque digamos que hasta que no pasa por nosotros, finalmente no es una película. Entonces, Ok, eso es lo que me gusta, eso es decir, interpretar las ideas y poder plasmarlas en el producto final. Ok. Tú, Awin, ¿qué dices? Me encanta el color. Es lo mismo que dice Cecilia. Al final uno termina poniendo esa cereza ahí y terminando de poner la torta linda para ser presentada. O sea,
además es bonito porque es súper, o sea, como dice Cecilia, somos invisibles porque somos parte de un proceso, pero somos el proceso final. Y de ahí sale, o sea, somos los parteros de la película. Sí. Ok. Y eso es una certificación linda porque está en tus manos el terminar de contar esa historia o esa narrativa o ese clip, ¿no? Sí, exacto. ¿Y tú, Miguel, qué te motiva a seguir tomando cursos, webinars? O sea, el poder seguir generando y mejorando cada día más, ¿no? O sea, Sí. creo que nuestro trabajo, y si bien creo que todos estamos acá, es porque amamos lo que hacemos, ¿no? O sea, finalmente es amor a lo que buscamos, tener la pasión hacia lo que llegamos. Y en verdad, finalmente es lo que dicen ellos. O sea, somos la parte que da la cereza y que damos ese detalle para que el producto se termine y sea lo mejor posible, ¿no? Para que todo lo vea el director y todos estén contentos con lo que buscamos llegar. Ok, buenísimo. Y bueno, ahora me gustaría pasar un poco a ustedes. Pregunten algo que quieran saber, algún proceso, algún tip. También vale aclarar que el reseller local Video Pro está ofreciendo descuentos en productos de Blackmagic Design durante este mes. Y agradecer obviamente a Blackmagic Design por este evento, a Intec TV, que definitivamente es un aliado fuerte para crear esta comunidad de coloristas y obviamente al Colorist Society International. Cuéntenme alguna revista no, alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario, alguno. Dale, pasa, a Beto. Atrás. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Una pregunta para Bobín que ha trabajado en post. Cuando recibes el material en RAW y tienes que meterle VFX, ¿cómo lo mandas del DaVinci para que hagan el trabajo en VFX? Yo lo mandé cuando hice un trabajo para Argentina. Tuve que meter el RAW al After y mandar un ACES, transformarlo en ACES para que hagan el trabajo en VFX. Luego lo recibí en ACES como secuencia de cargas o TIFF, no me acuerdo de qué era. Aquí cierra. Sí, tal cual. Y luego comencé a colorizar una metadata que no era ni Blackmagic, ni era ni ARRI, ni nada. O sea, era totalmente algo diferente. ACES CG era, que es el espacio de color de ACES para VFX. El entorno de trabajo de ACES tiene un espacio de color que es para los coloristas, el CC y el CCT, y el CG es el que usa VFX. Entonces, cuando tenemos que mandar material RAW, por ejemplo, lo que hacemos es exportar desde DaVinci, no hace falta ir a After ni a ningún otro lado. Desde DaVinci puedes exportar una secuencia EXR en ACES CG, ellos lo van a trabajar, te van a devolver ese material y lo metes de nuevo a DaVinci, le haces una conversión de display al ACES que estés usando y funciona perfectamente, ¿no? Eso es lo correcto y lo académico. Pero generalmente en este país y en otros lados... No, es que eso es bueno. Lo que pasa es que por todos estos desórdenes que hay de que no hay un postproductor, porque el postproductor es el que organiza la postproducción, él es el que te va a decir el verdadero flujo de trabajo, ¿no? Esto me lo das así, pasa por aquí allá. Donde como lo hagas, ya eso es tu problema. Obviamente que si sabes, lo vas a hacer del DaVinci, porque en el After vaya a malograr el material y no pasa nada. Desde ahí sale todo para todos los lugares. Y muy rara vez a veces te pueden pedir que la mandes colorizada para ver algunos temas o le mandes un LUT para que puedan ver cómo va a quedar machado. Pero sí es importante eso hablarlo antes con la persona que esté manejando el flujo de postproducción, para que no pasen ese tipo de cosas que después no sabes de dónde viene y cómo va a trabajar el material. Pero eso es por un tema de orden y que la gente no está acostumbrada a trabajar con un organizador de postproducción que maneja el pipeline, ¿no? Sí, yo creo que tú mencionaste efectivamente un cargo que cada vez la industria necesita más. En las OTTs se promueve y es esa persona supervisión de postproducción o el postproductor. Es la persona que conoce flujo de trabajo y puede ordenar a un equipo de trabajo de postproducción. Entonces, bien importante. ¿Alguna otra duda, comentario? Ya. Mi pregunta, ya que están hablando de ACES, es que últimamente, bueno, hace unos meses, vengo escuchando que
el DaVinci White Gamut es el espacio de color actualmente más grande que hay. La pregunta es si conviene, por ejemplo, cuando se trabaja para ACES, trabajar en DaVinci White Gamut y luego al final hacer una conversión a ACES. Si conviene o si es directamente mejor trabajar en ACES. Y la otra, o sea, como una continuación de la pregunta es si conviene también convertir a Rec 709, de repente los proyectos de Rec 709 no son tan importantes como para mantener todo ese espacio de color para el futuro. Va a depender de cada proyecto. Yo diría un poco eso, en muchos casos es el cliente o la plataforma, que es la que te va a decir en muchos casos, lo que te va a sugerir es ACES, es el proceso ACES y sin conversión, directo. Directo, yo no convertiría de un DaVinci White Gamut a ACES porque podría haber algún artefacto en esa conversión. Entonces sería como mi punto. Porque, digo, si pensamos que la señal de video es algo que tiene límites, como todo, agrandar, achicar, agrandar, achicar, agrandar, achicar, puede tener consecuencias. Entonces, lo que puede pasar, por ejemplo, si entras a un DaVinci White Gamut para después convertir a ACES, es que puede que tengas problemas. Como dice Diego, las plataformas en general te dan una pauta de cómo debe ser tu flujo de trabajo y básicamente lo que uno hace desde la supervisión es adaptar todas las partes que vas a poner en ese flujo al que te están pidiendo. Por ejemplo, ellos te dicen ACES es la norma, porque por algo es el Academic Color System, ¿no? En Codic System, digamos, ellos te marcan la pauta estándar y vos después lo que tenés que hacer es adaptar tu equipo, las cámaras, los sets de lentes, bueno, armar todo lo que va a ir antes de eso y adaptarte, digamos. Esa es como la idea. Lo interesante es aprender a usarlos todos, practicar, no tenerles miedo, como, nada, eso, usarlos, porque te los van a pedir en algún momento, finalmente. Okay. Y Rec 709, los proyectos que son en Rec 709 entran en ACES y salen en Rec 709. O sea, no hay mucho más que hacer ahí. Yo no te entendí esa parte, como llevarlo a ACES y igual no tiene más espacio de color ya que 709 ya. No, más que nada, bueno, interesante porque, o sea, ¿tú trabajarías algo que pasa para 709 también en ACES o te refieres a algo que de pronto te piden? No, lo que pasa es que la 709 en realidad es, en el caso de ACES, va a ser solo un output, un tipo de output. Vos pero podés tener muchos. Ese output, vos podés tener un output 709 para terminar en el monitor de tu casa, ¿sí? Y después, para la plataforma, vas a usar el output que te esté pidiendo la plataforma, ¿sí? Sí. Podés trabajar todo en ACES y después salís el output que necesites. Esa es la ventaja que tiene ACES, justamente, que vos entras en este entorno de trabajo para tener múltiples salidas sin tener que rehacer el trabajo, digamos. Claro. Y cuando ya lo trabajas en ACES, en el DaVinci, ya vas a ver las tomas con el color que es, con la metadata, como viene, ya lo estás viendo. No tienes que ponerle un Space Transform, ¿no? Dale. No, pero la duda está resuelta. O sea, era como un poco, la segunda pregunta era medio redundante, pero como que también quería hablar del 709. Dale, buenísimo. Dale, gracias. Buenísimo, súper. ¿Por allá había otra duda? Hola, ya. Quería consultar, por ejemplo, no sé si les ha tocado hacer colorización de animaciones. ¿Cómo hacen más o menos el flujo de trabajo? Porque no son XR, mayoría son XR que te mandan. Entonces, ¿cómo hacen el trabajo para colorización de animaciones, por ejemplo? ¿Alguno? No, yo las que he trabajado para no complicarme, porque claro, yo vengo de la época de la composición en Flame, entonces agarraba los XR, podía tener todos los nodos y podía tener separado la cara y todas las cosas. Como es un archivo muy pesado, termino pidiendo la animación en el finish, porque en realidad uno va a hacer color, como si viniera una toma ya grabada. Entonces, a partir de ahí vengo, lo hago. Y si no, ya me voy a otra plataforma para sacar alguna máscara o se las pido al mismo animador, porque si no me lleno de
un archivo muy pesado. Entonces yo, como ya estoy en el final, porque ya la animación ya viene con su color, ahí es casi ya viene, la animación ya viene casi terminada. Por ahí es darle una textura, alguna cosa, y empalmar, sobre todo si hay con un vivo, ¿no? Pero si no, ya son pequeños perilleos, ¿no? Entonces lo pido ya en el formato final. Sí, yo le Si no- agregaría un poco a eso, lo que tú mencionas es lo de la textura, eso es clave, y la animación viene muy perfecta. Entonces, hay que ensuciarla, prácticamente es eso. La puedes ensuciar con alfas que te pasen, o la ensucias con texturas e diferentes elementos. Hay que volverla más real. Súper. ¿Una otra duda? ¿Otra pregunta? Bueno, igual recuerden que esto está siendo transmitido. Cuéntame, Rommel. Sí, Diego, tenemos una pregunta de Fabio Mancilla, ha cambiado un poco el tema, pero dice, gracias por el live. ¿Y Súper. qué recomendación darían a un corto en el cual se desarrolla en 4 locaciones para darle un look general tipo Stranger Things? ¿Es necesario separarlo por grupos, por locaciones? Miguel, dale. Miguel. Sí. O sea, para looks, en verdad, o sea, claro, es conveniente trabajar por cada escena, porque cada escena es distinta finalmente, y como dije, tener el nodo del look donde vas a ir ya machando esas cosas, y el nodo muy importante del balance para también ir adecuando hacia el look que buscas, ¿no? Porque finalmente es una búsqueda que vas a tener que ir dando con el director, pero si puedes también agruparlo por escenas para después tener en el grupo, como también dice Gianmarco, poder separar y poder tener esos nodos que finalmente te van a ayudar a emparejar estas partes y poder tener un mejor proyecto, ¿no? Sí, y yo de pronto agregaría un poco, si se quiere un look de Stranger Things, pues tienes que grabar con un arte pensado en eso, prácticamente, ¿no? Porque yo no sé si a todos nos ha pasado, pero llegan con estos referentes muy Hollywood, muy bonitos, y el material es totalmente diferente. Entonces es un poco ese proceso, tiene que estar desde el principio pensado en eso. Nosotros hablábamos un poco de magia, yo diría no hacemos magia, hablábamos y tocamos el tema de efectos especiales, tampoco hacemos efectos especiales. Entonces es más como incentivamos ya algo que está grabado en esa parte. Sí, es interesante agregar a eso también que una buena forma de trabajar cualquier proyecto corto, largo, de ficción, por ejemplo, bueno, en documental también funciona. A mí me sirve mucho separar por locaciones y momentos del día. Ese es como uno de los primeros procesos que hago, incluso antes de armar un árbol de nodos. Abro el, ¿cómo se llama? El Lightbox, sí. Abro el Lightbox y le pongo flags a todo. ¿Sí? Banderas de colores, identifico y separo locaciones, momentos del día. Y recién ahí empiezo a, bueno, agregando lo del look que dice Diego, que eso, como decíamos desde el principio, eso es algo que ya tiene que estar dado, digamos. De hecho, chicos, el look está en el guión. Cuando uno agarra un guión, el guión dice, año 1975, Lima, casa familiar de clase media. Listo, eso ya es un look. Eso ya tiene texturas ahí hablando, ropas, colores, ¿sí? Hay un año y una referencia de época, de tiempo, de lugar. Digamos, eso ya es el look. Y le dices a la inteligencia artificial y ya te hace un storyboard. De hecho, si ahora, de hecho, por ejemplo, para lo que servirían las inteligencias artificiales en ese caso es, podríamos ingresar todos esos datos y nos va a dar referencias de color, nos va a dar paletas, nos va a dar fotos con referencias, con paletas. Sí, para storyboards. La inteligencia artificial está de nuestro lado, hay que pensar en eso también. O sea, en lugar de tener que nosotros ver. Yo un ejercicio que hacía al principio siempre era, veía películas de la época que se planteaba en el guión, ¿no? Entonces trataba de ver con qué se habían filmado, no sé qué. Bueno, para todo eso ahora está la inteligencia artificial y ShotDeck, que se los recomiendo mucho. ShotDeck. ShotDeck. Para referencias. Loco, es nuestro mejor aliado para paletas y referencias y es completísimo. O sea, te indica el tipo de luz, o sea,
Para el chico que está buscando referencias de Stranger Things, puede entrar en ShotDeck con su prueba gratuita, buscar Stranger Things y va a tener ahí un abanico de paletas. Y usa el Match Color. Claro. Sí. Exactamente. Yo creo que algo que les va a interesar a todos, cómo pueden pertenecer a la CCI, porque hay talentos bien grandes que hay acá y sus reels son muy buenos y les gustaría participar, ¿no? Y eso les puede abrir más puertas en otros lugares. Sí, exactamente. Estos eventos prácticamente son una iniciativa a nivel mundial del Colorist Society International. El Colorist Society International lo que busca es promocionarnos, crear eventos educativos y a la vez de eso también darle el valor del colorista o darle un puesto en la industria como a ese colorista. La forma para hacer es tener un cierto tiempo de experiencia. Ustedes pueden ver directamente en la página del Colorist Society International y también que 2 miembros activos den una recomendación escrita de la persona que va a entrar. Sí, yo llevo siendo miembro de CSI ya, pensemos, 5 años. Fui uno de los primeros en la parte latinoamericana. ¿Y qué hemos conseguido? Lo que hemos conseguido es muchos eventos educativos, y no solo eventos educativos, sino también descuentos y a la vez poder unirnos más. Somos pocos aún en Latinoamérica, pero queremos ser más. Queremos ser más y no solo juntar una asociación internacional, sino juntar a las asociaciones locales, que en este caso está la Argentina, como para que de una más cierta manera se vuelva como todo algo o una asociación latina de color. Bueno, y dicho eso, dime. Bueno, y aprovechando ya que están todos acá y para no perdernos, y como Miki hizo todo este esfuerzo de juntarlo a todos, si están interesados en que armemos un chat de coloristas, porque hay acá de postproductores, casa realizadora, pero de coloristas no hay, para intercambiar ideas, pasarnos luz, hacer compras al por mayor, no sé, pero yo creo que es súper interesante, siempre tenemos dudas, a mí me llaman un montón por ciertos problemas, yo llamo siempre, cuando los tengo, les digo, llamen a Miki, y hay gente que, como tú tienes tu árbol nodal, que nos pueden ayudar en distintos procesos, y si nos ayudamos entre nosotros vamos siempre a mejorar mucho más, ¿no? Y también recomendar, a mí me pasa mucho que me piden, oye, tenía un colorista para tal cosa, y puedes recomendar, ¿por qué no recomendarnos entre nosotros? Así que si están interesados, ya como Miki tiene todos los teléfonos, armamos una lista y ya estamos todos en el WhatsApp. Al que no le interesa, levante la mano, por favor. No, pero hay una buena instancia, que reunirnos todo es súper difícil y en realidad los coloristas no salen. Sí, buenísimo. Y bueno, dicho eso, Cecilia, muchas gracias, Huawin, Miguel, a nuestros patrocinadores, Blackmagic Design, Intec TV, Video Pro, Colorist Society International, a todo el trabajo que hace Rommel transmitiendo este evento, la comunidad Da Vinci Resolve Latina. Gracias, y ahora viene la mejor parte del mixer, y es ya sin micrófonos, ya sin estar al frente de cámaras, vamos a la parte de afuera a tomarnos algo y a empezar a conocernos mucho más. Muchas, muchas gracias. Muy bien, súper.